Público, les saluda Yasmel Suazilis y para mí es un honor darle la más cordial bienvenida a este su espacio donde celebramos con orgullo el poder de la mujer. Y este martes, como toda la semana, tenemos informaciones del lugar relevante que para usted sabemos que es interesante. De igual manera tenemos una entrevistada, una invitada especial muy importante, y sé que el tema que traemos hoy en este espacio va a ser un tema de mucha edificación para ustedes y también para mí y para todo lo que estamos en este set. Iniciamos de inmediato con las informaciones, y es que el Banco de Reserva y Mastercard realizaron el Summit Mujer Pymes Banreservas, donde presentaron emprendedoras Banreservas, una innovadora plataforma global que combina herramientas educativas, beneficios, condiciones financieras preferenciales y oportunidades de networking con líderes del ecosistema empresarial. Esta iniciativa, presentada por Banreservas y sus empresas filiales, están diseñadas para pymes lideradas por mujeres con alto potencial de crecimiento y que una experiencia única y de gran impacto para el sector, reforzando el compromiso del banco con la equidad de género y el desarrollo de las mujeres emprendedoras. Isidro García, vicepresidente ejecutivo senior de negocios de Banreservas, resaltó que este primer evento dirigido a emprendedoras es un espacio diseñado con una visión a largo plazo, donde cada año las mujeres cuentan con una plataforma donde aprender y conectar y crecer con respaldo de Banreservas. Es una buena iniciativa para nosotras las mujeres, y sabemos que hay muchas mujeres emprendedoras ahí que todavía no tienen ese apoyo o no saben cómo impulsar su negocio. Agradecemos a Banreservas por esta iniciativa tan poderosa. Y hablando de mujeres, sabemos que en República Dominicana no es un secreto la violencia de género. Pero no es solamente una cifra en las noticias. Las violencias de género tienen nombre, tienen cara, tienen familia, tienen sentimiento. Y es que son mujeres que han sufrido tanto por cualquier situación y que en su casa no tienen esa paz y esa tranquilidad por sus exparejas, vamos a decir. En República Dominicana, en lo que va de año, la República Dominicana ha seguido registrando casos alarmantes de feminicidios, abusos físicos, psicológicos y económicos dentro del hogar. Muchas veces el agresor no es extraño, es la pareja, el ex, el papá de su hijo, la persona que prometió cuidarlas y terminó destruyéndolas. Hasta el momento suman 27 las víctimas de feminicidio íntimo a mano de su expareja durante el primer semestre del 2025 en nuestro país, según reportes de la Fundación Vida Sin Violencia. Esto es un caso muy alarmante para nosotros los dominicanos, y a nosotras las mujeres nos da mucho temor realmente ahora. Y ya con estas informaciones vamos a una pausa y luego regresamos con más de El Poder de la Mujer. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Poder de la Mujer, y como mencionamos, de un tema muy importante. Hoy estaremos hablando de crisis emocionales, y para ello tenemos una mujer admirable, psicóloga, terapeuta clínica con una amplia experiencia en intervención en crisis, duelo, adicciones, violencia de género y familia. Es CEO de Dosis Terapéutica y además es conferencista, docente y guía emocional para muchas personas. Lauri, bienvenida. Gracias, Yasmel. Tú sabes que decía a Cecilia, la productora, tenía mucho que no venía. Pero por aquí estamos. Gracias por aceptar nuestra invitación a este espacio del Poder de la Mujer. Así es. Tienes la puerta abierta. Y hoy vamos a hablar acerca de crisis emocionales. Pero antes de entrar en materia, vamos a recordarle a las personas quién es Lauri Peña, de dónde viene. Tú sabes que pocas veces en una entrevista hacen como ese pequeño preámbulo, y puedo decir que vengo de un lugar muy significativo, que realmente es un sector que conocen muchas personas. Allí me crié, se llama Manganagua, y de verdad ha sido una escuela, porque mi papá también tenía su negocio allí, y soy muy conocida por el nombre de la repostería de mi papá, Lauri Stephanie,
Y desde ahí tú sabes que estar como en el calorcito de la gente, estar siempre como en el barrio, en el área del sector, te hace ver muchas cosas. Y entiendo que de ahí nace lo que es Laury Peña como psicóloga clínica, estar dentro de lo que es la parte social, la parte más con la gente. Y me hace mucho eco el poder trabajar directamente con las mujeres, aunque trabajo adicciones, que se trabaja de forma mixta, Sí, sí. y las emociones con todo tipo de personas, pero desde el ámbito más puntual, siempre las mujeres han sido como mi punto focal, porque emprender, tratar de ponerlas como en un punto donde todas podemos, siempre y cuando necesitamos quien nos ayude a ¿Quién nos empujarnos, ayuda? pero sobre todo también quien puede trabajar y acompañar la parte terapéutica. Entonces, en este caso, hay muchos colegas que lo hacen y en este caso estoy yo aquí. Sí, realmente es muy bueno realmente porque a veces no tenemos una persona o esa mano amiga que nos pueda ayudar en esa cosa. Claro. Y Lauri, una pregunta, ¿cómo nace esa pasión o ese don de tú querer ayudar a las mujeres? Tú sabes que nace directamente con mis padres. El estar como en un negocio, siempre viendo personas, trabajando, estando como en el punto donde yo puedo estar súper cerca de ellos, nace esa necesidad de tu poder como aportar y dar y sentirte feliz haciendo esos aportes. Entonces, entiendo que la parte altruista viene de familia, mi papá es así, mis abuelos por igual. Entonces, todo eso conecta cuando hablamos también de lo que es cultura, valores y educación, porque todo va arraigado en una parte muy ramificada. Muchas veces entendemos que todo inicia y que simplemente se da, pero si la educación, los valores y el mismo entorno, de cierto modo, aportan cosas positivas, entonces esto se desarrolla. Así es, y también digo que ver las situaciones en los barrios, ya sea de los jóvenes que ahora Sí. mismo se están perdiendo y están sumergidos Ujú. en adicciones, y que nosotros también las mujeres tenemos esa crisis en nuestras emociones y no saber a dónde nosotros podamos recurrir para que nos ayuden con esa adicción o con ese problema que nosotros vamos desarrollando. Sí, Digo que claro. también es muy acertado de tu parte irte por esta rama. Realmente Sí. yo siento como que hay muy pocas personas que se van por esa rama en la psicología, ¿no? Sí, mira, tú sabes que principalmente en el área de adicciones yo tuve la oportunidad de estudiar en la parte de psicología y hacer mi tesis en lo que es el trabajo de grado, directamente en lo que son las adicciones. Y de ahí se interesó una delegación de la ONU que estaba aquí en el país en ese momento para certificarme con lo que es la parte de ser drogodependiente en conocimiento adquirido para poder abordar. Entonces, ¿qué puedo decir con esto? Ellos se interesaron, qué raro que tú estás en una fundación haciendo tu trabajo de grado de tesis y que de cierto modo tú puedas como sentirte tan conectada. Entonces yo le dije, porque la mayoría se va intervenciones de niños, intervenciones de familia, en la parte de hacer psicología, en la parte de la sexualidad, Sí. tú sabes. Entonces yo como que soy un poco no convencional. Quizás el que me ve en las redes y conoce mucho de mí, me va a ver de vez en cuando con un sombrero, una gorra, una boina, una cosa. Yo soy muy yo, ¿sabes? Entonces no entiendo que por qué hay que encasillar cierto punto y me gustó mucho ver esta parte como vuelvo y reitero, como vengo de un lugar donde vi muchas cosas. Entonces, ¿quién trabaja esto? ¿Quién se preocupa por la comunidad? ¿Quién se preocupa por el barrio? ¿Quién se preocupa por hacer cosas sociales? Aparte de que independientemente de, hay muchos que están conectándose con ese dolor, pero los profesionales, ¿dónde están? Entonces de ahí como que nace ese sentir, el poder hacerlo y que me favoreció muchísimo porque entonces estoy certificado por la ONU por haber sido arriesgada en algo que amo y tengo una pasión sumamente extraordinaria porque conecta mucho entonces con la violencia, conecta mucho con las crisis emocionales, conecta mucho con todo lo que tiene que ver con la parte de psicología clínica y terapéutica. Háblanos un poco acerca de dosis terapéutica. Tú sabes ¿Cuándo inicia? que dosis terapéutica nace, yo trabajaba en una institución bancaria y se me dio la oportunidad de crear un proyecto y el proyecto era parte de hacer dosis, cápsulas que pudieran llevar un nombre específico y yo le puse dosis.
unas cápsulas de dosis o dosis en ciertas cápsulas. Entonces, ese lugar yo salí y simplemente cuando quería ponerle un nombre a un proyecto, yo dije, bueno, soy psicóloga clínica, ¿qué yo voy a aportar en la sociedad, principalmente en las redes? ¿Qué voy a hacer? Y me acordé de dosis terapéutica, pero oye, ¿cómo me acordé? No me acordé porque yo lo había hecho en el trabajo o en ese lugar donde trabajaba. Simplemente me acordé porque necesitas simplemente una dosis en la parte significativa para tú poder engancharte a un psicofármaco o psicodependiente, algún tipo de sustancia ilícita. Entonces yo dije, ok, vamos a hacer esa parte de dosis y le puse dosis terapéutica porque la parte donde yo brindo es la parte de la terapia, donde doy el acompañamiento y demás. Luego, cuando pasó un año, me encontré a alguien y me dijo, pero tu página se llama como el proyecto que tú tenías. Yo dije, wow. O sea, todo va conectado y muchas veces no nos damos cuenta en el momento. ¿Y en ese momento te acordabas de que lo habías hecho en un proyecto de trabajo? No. No. Y gracias a Dios que lo certifiqué y lo registré, señores, porque también es otra cosa. A veces tú le pones un nombre a un proyecto y se te olvida certificarlo o registrarlo y alguien más entonces hace uso de él y tú te quedas, como dicen por ahí, en el aire. En el aire. Hablemos un poco acerca de crisis emocionales. ¿Qué son las crisis emocionales? Mira, es la parte de las crisis emocionales, habla mucho de lo que vivimos a diario. Y siempre le decía a alguien en estos días, no, yo no tengo ansiedad. Yo le dije, tú sabes una cosa, estamos equivocados. Todos a diario vivimos con ansiedad. Lo que no entramos quizás en la parte negativa de la ansiedad o en la parte donde está el desenfreno de muchas emociones negativas, que así se han encasillado, aunque todas las emociones son buenas, porque el sentir que tú en un momento no te sientas cómoda te hace a ti salir del confort. Entonces, hacer cosas diferentes. ¿En qué sentido lo digo? La parte de una crisis. Las crisis nos enseñan a nosotros directamente en la parte emocional qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer y qué cosas nosotros debemos de mejorar. Y cómo también de un despertar consciente salir, como Billy reitero, de la parte del confort que no me hace sentir cómoda emocionalmente de lo que yo estoy aconteciendo. Por eso cuando trabajo con un paciente me voy directamente a su niñez. ¿Qué pasó en tu niñez? Que esa intervención de esa crisis que tú estás manifestando tiene mucho que ver con algo que pasó allá, que se está manifestando aquí y que ha hecho quizás cierto estrago en el transcurrir de la vida. Entonces, en las crisis emocionales, todos los días hay que verificar qué pasó ayer, qué me está aconteciendo que no me está dejando dormir, que me está afectando la apnea del sueño, que no me está dejando fluir, qué cosas yo entiendo, que estoy justificando, culpando a alguien más de lo que es mi responsabilidad. Porque también eso es parte de las crisis emocionales. Yo, un ejemplo, yo te digo, Yasmel, yo no llegué temprano porque tú me dejaste y no me trajiste al programa. Te estoy culpando. Sí, pero es mi responsabilidad, aunque en un momento determinado debo de estar aquí. ¿Por qué razón? Porque realmente la que debe de cumplir con un horario, poniéndolo un ejemplo, soy yo. Entonces hago una crisis supuestamente culpabilizándote a ti en algo que aconteció y que puede que muchas veces tenga la costumbre de culpabilizar a alguien más porque lo he visto de forma de algún tipo de costumbre o de alguna conducta aprendida, que vengo justificando también lo que yo vengo aprendiendo porque mi familia, el entorno o no, en la parte educacional no se me enseñó que hay cosas que debo de estar responsabilizándome directamente como persona. Como persona. ¿Cómo le podemos poner un stop a nosotros culpar a los demás por las cosas que estamos viviendo hoy? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando vamos creciendo, como tú mencionas, hay cosas que nos traumatizan en nuestra niñez por cualquier evento que se haya ocurrido allá, pero ¿cómo yo salgo de la parte de culpabilizar lo que me pasó por las decisiones que yo estoy tomando hoy? Tú sabes que esa es muy buena pregunta. Y lo primero que yo debo identificar, qué cosas yo no estoy tomando en consideración que realmente me corresponde. Entonces, ahí es cuando viene la responsabilidad de tú saber que hay cosas que crean crisis o crean entornos incómodos, pero es mi responsabilidad. Entonces, ¿qué quieres haber dicho? Mis emociones son mi responsabilidad. Mis proyectos son mi responsabilidad. Muchas veces entendemos que si alguien no se mueve o que ciertas cosas no se dan, es porque realmente alguien más tiene la culpa. Pero a ti nadie te sembró como una madre y te dijo quédate ahí hasta que yo vuelva.
¿Me entiendes? Entonces, Exacto. eso pasa con las emociones. Eso es igual que alguien en un momento determinado esté pasando por un proceso de violencia. Es porque una conducta aprendida, de cierto modo, no fue educada para poder interiorizar esas emociones, ya sean positivas o negativas, dentro del marco que se puedan encasillar, pero sobre todo reconocer que si viví esa conducta, quizás con mis padres, con el mismo entorno o con alguien que en algún momento me llevó a que yo pueda entender que es así, de cierta manera, poder salir de ahí, no va a ser solamente con la ayuda de que Yasmel me lleve o me oriente, mira, tú necesitas terapia, alguien puede conversar contigo, te puede acompañar en tu proceso, sino también una decisión propia de yo saber que realmente muchas cosas son mi responsabilidad, no es responsabilidad de alguien más. Entonces nuestras emociones, vuelvo y reitero, es nuestra responsabilidad. Yo saber que si lo que me está afectando, lo que no me gusta, lo que yo entiendo que no tiene un contexto como tal, entonces desde ahí hablamos a yo poder entenderte que mi responsabilidad es ponerle un stop o es mi responsabilidad darle continuidad a eso que me afecta, para que de cierto modo también tenga un stop para que no me vuelva a afectar más. Para que no vuelva a afectar. ¿Y cuáles son los tipos de emociones, de crisis emocionales que tú puedes ver con más frecuencia? O sea, los casos que más te llegan Claro. a tu consulta. Señores, el porvenir. Tenemos mucho el dolor del porvenir. No sé lo que va a pasar mañana, tengo tal proyecto, algún tipo de objetivo que quiero lograr, metas, y de cierta manera veo que otros lo están logrando, pero no me estoy visualizando que yo debo de enfocarme en lo que yo necesito lograr. Necesito poder hacer tal cosa o desarrollar tal negocio, Pero señores, a veces tú, de cierta manera, llegar a terapia afecta más el pensamiento recurrente negativo de tú no llegar a eso que estás enfocándote porque te desenfocas viendo otras cosas. Así es. También otro punto, la parte económica. Eso es increíble. Cuando van a terapia, que tienen muchas situaciones, mucha mala información o conexión en cuanto a lo que es mantener y gestionar una parte económica más sustentable. También los hijos, los esposos, o de cierta manera un ejemplo que mi mamá falleció o que mi papá falleció, me falleció un hijo. La parte del duelo también crea muchas crisis emocionales, pero también el no saber gestionar tus emociones de forma correcta es un punto del flagelo de las emociones en base a una crisis. Entonces desde ahí comenzamos a investigar, a darle prioridad, y siempre voy a ser partícipe. Usted quiere llorar, llore, pero yo no le permito al paciente que ese lloro sea diario. ¿Por qué? Tú debes de saber por qué lloras. Exacto. Tú debes saber por qué te sientes triste. Tú debes saber por qué hay incertidumbre. Tú tienes que saber e identificar por qué te sientes feliz. Pero son pocas las veces que nos sentimos como tan extasiados de esa felicidad, cuando muchas veces realmente la parte negativa es lo que nos mueve dentro del marco en una crisis emocional. Ya que mencionas eso, me gustaría saber qué nosotros podemos hacer en ese momento exacto en el que sentimos que ya vamos a colapsar, que ya no podemos más y que nosotros vamos a tirar la toalla. Claro, mira, eso es una pregunta que realmente mucha gente va a decir, ay, qué fácil es decirlo, porque ella es psicóloga. Señores, yo también he tenido crisis. ¿Sabes por qué? Porque soy humana. Y a veces la gente cree que no, yo voy a terapia, quizás no voy de forma habitual como va a un paciente que tenga algún tipo de situación arraigada, pero de cierto modo todos los días necesitamos poder sentarnos. Siempre le digo a los pacientes, escriban, anoten, identifiquen el pro y el contra de las cosas que en algún momento tú entiendes que te hacen demasiado crear dolor, sobrepensar. La parte de sobrepensar te lleva a ti a un nivel de ansiedad. Siempre estamos en la parte distímica. La distimia es la parte de lo que se requiere, valga la redundancia de la palabra, en depresión. Pero es más barémica, o sea, sube, baja, me siento bien, me siento mal, me siento ahí, vuelvo y reitero, y va y sube y baja. Entonces, cuando esta pasa a los niveles muy altos de ansiedad, porque no sé qué hacer, no sé cómo parar, no sé qué de cierta manera tomar en consideración para un beneficio propio, comienza entonces a surgir la parte donde yo debo de identificar si voy a permitir que esa ansiedad se vuelva mayor, o un ejemplo vaya dentro de la parte baja, mayor, media y luego mayor y pase a severa. Y conjuntamente entonces la ansiedad es como prima hermana, no es que es prima hermana de lo que es la depresión, y desde ahí entonces se fusionan las dos. Comienza la parte de la ansiedad de lo que va a pasar mañana.
Entonces la depresión de lo que yo no hice ayer. Entonces tenemos que comenzar a vivir el hoy. ¿Qué yo hice hoy? ¿Qué yo me beneficié del hoy? ¿Qué ayer no pude hacer, pero que hoy sí yo lo puedo lograr? Exacto. Y que mañana entonces tengo la oportunidad de poder entonces centrarme de que si no lo hice hoy, entonces mañana hay una oportunidad nueva. Eso es lo que más se ve en terapia, el que tú no puedas hacer las cosas del ayer, pero tampoco del mañana. Pero ¿y el hoy dónde lo dejo? La preocupación la centramos mucho en el hoy. ¿En qué sentido? Para lo que viene mañana. Pero porque en vez de sembrar la satisfacción de algo adquirido que yo puedo hacer hoy, en vez de sembrar, vuelvo y reitero, la parte de tú hacer, que ese dolor te haga pensar que va a pasar mañana. Entonces nos centramos mucho ahí y nos archivamos. Entonces desde ahí comienza como esa, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Y cómo lo hago? ¿Y qué fácil se le ve? Ahogando. Claro, qué fácil se le ve a otro. Señora, no es fácil. No es fácil, realmente no es fácil. ¿Cómo nosotros dejamos de sobrepensar tanto? Ya que mencionaste el punto de sobrepensar, porque por el sobrepensar es que, que detona lo que es la ansiedad y luego la depresión. Pero ¿cómo nosotros podemos dejar de sobrepensar tantas las cosas? Mira, lo correcto es que cuando tú tienes un nivel de no controlar tus emociones, y ese sobrepensar entonces va más allá de lo que vuelvo y reitero, en que tú puedas mantener en quietud y en normalizar. Y te voy a decir algo, cuando hablo de normalizar simplemente es como de bajar esa tensión, porque dentro del marco de lo normal no hay nada normal, sino que establecemos límites. Entonces yo establezco límites en mis pensamientos, establezco límites en muchas cosas de las cuales muchas veces no tengo el control. El sobrepensar es porque no tengo el control de muchas cosas y deseo que ese control esté en mí. Señores, el hecho de que alguien, lo voy a poner así, no te quiera, ¿verdad? Simplemente sea para un rato o que de cierta manera tú estás en un matrimonio y las cosas se rompieron hace mucho tiempo, tú no puedes sostener en el tiempo algo que al final alguien más no quiere. Alguien más no quiere tampoco como llevar de la mano a que eso funcione. Entonces comienza el sobrepensar, el tú querer llevar el control de algo que realmente no te corresponde. Y también se culpabiliza, porque a veces decimos, pero es que es culpa mía. Claro. Ay, ¿qué fue lo que hice mal? Ajá. ¿Y por qué fue que sucedió? ¿Qué fue lo que hice que esa persona o esta situación? ¿Tú sabes cómo se da eso a también? Cuando tú no sabes cuáles son tus límites. Y el amor propio en base a tu autoestima. Cuando uno no conoce su valor. Cuando tú no sabes quién eres, cuando tú tienes amor propio, cuando de cierta manera tu inteligencia emocional, tú añades beneficio para poder crear todos los días cosas de las que te puedan brindar bienestar a ti. Y yo no sé quién fue que le dijo a la gente que yo creo que eso viene de una parte donde dice, tú siempre tienes que ayudar a los demás. Sí, pero si tú no te ayudas tu amor, entonces tú no puedes ayudar a los demás. No entonces, por qué ayudar a los demás. Si tú ayudas demasiado, ¿tú sabes qué va a pasar? Que vas a gastar toda tu energía en lo que tú estás brindando y muchas veces no estás recibiendo lo que tú brindas. Entonces, primero yo, luego yo, entonces sobra un poquito, vamos a darle a los demás. Y eso sabe que es egoísta, tú siempre ponerte tú, no es egoísta, es que si tú no sabes lo que quieres, tú no sabes las cosas que realmente son de valor para ti, que eres tú mismo o tú misma, entonces tú no tienes cómo valorar a alguien más, vas a justificar y vas a culpar, el no recibo, el no me llega, el no tengo, que lo que pasa, y desde ahí habla mucho del que yo realmente no me estoy viendo como tal. Yo digo que el pasar tiempo con nosotros mismos nos ayuda a lo que es el amor propio. O sea, conocernos qué me gusta, qué no me gusta, dónde yo tengo que poner límites, cuál es mi valor, todas esas cosas realmente nos ayudan a más y es pasando tiempo con nosotros mismos. Claro, lo que no sabemos hacer. Lo que no sabemos hacer, así es. Yo no sé, pero yo disfruto yo estar sola. Ay, en mi tocaste casa, un puntico muy bueno. Sí, disfruto en mi casa estar sola, estar tranquila y empezar a analizar qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, cómo lo puedo mejorar. Pero eso lo aprendí en estos días, no fue hace mucho tampoco. Pero eso fue poco a poco. ¿Tú sabes que tú acabas de hacer algo que me gusta mucho y es decir las cosas como son? Sí. ¿En qué sentido? Tú acabas de validarte, que no fue hace mucho tiempo, pero lo estás poniendo en práctica y te estás dando cuenta del beneficio que tiene. ¿Me entiendes? Hay muchas personas que simplemente no saben, tampoco les interesa, pero critican a otro que lo hace. La soledad no es mala.
Señores, nacemos solos, aprendemos muchas cosas en conjunto y compañía en base al conocimiento adquirido para la educación y el porvenir y el crecimiento. Pero el que usted esté solo, eso no hace daño. No. Al contrario, te hace entender qué cosas. Y mira, algo que yo siempre le digo al paciente es lo siguiente. Si todo el mundo se va y tú no tienes a nadie ni a nada, ¿con quién te quedas? Conmigo. Supiste responder. Son pocos los que saben Lo que responder. saben. Me dicen, no, porque yo tengo a mi mamá. Mi amor, es que no te quedas, es nadie, es nadie. Cuando estoy diciendo que es nadie, es nada. Y que también cuando nosotros empezamos a trazar límites, las personas tienden a alejarse, a apartarse de tu lado, porque piensan a decir que tú eres egoísta. Porque ellos no ponen límite en su vida. Así Entonces, es. al no poner límites, te ven a ti como una amenaza. Siempre y cuando tú pongas límites, no es que tú eres una amenaza, es que tú estás estableciendo lo que realmente tú quieres, que no, y que tú le vas a permitir a alguien más. Hay muchas cosas que tienen que ver con esa parte de esos límites y que hace que hoy en día la sociedad, de cierta manera, se manifieste como tal, porque no hay respeto. Si yo te pongo límites, yo me estoy respetando. Pero si yo no me pongo límites, entonces yo estoy permitiendo que todo aquel que está a mi alrededor quiera hacer conmigo lo que desee. Entonces luego me quejo y culpabilizo. Entonces, en vez de quejarme y culpabilizarme, prefiero poner límites. Así es. Y nosotros vamos a una pequeña pausa y luego regresamos y vamos a tratar el tema de las crisis emocionales dentro del hogar. Usted no se mueva de su asiento. Gracias por seguir con nosotros aquí en El Poder de la Mujer. Yulisa, buenas tardes. Aquí estamos muy bien, disfrutando esta agradable entrevista con esta psicóloga experta terapéutica muy profesional que tenemos en el día de hoy, una mujer joven, pero también emprendedora y extraordinaria como siempre tenemos aquí. Tenemos banquete el martes, como cada martes. Lauri, gracias por enriquecernos a nosotras, temas que son de interés nacional, y a nuestros oyentes que siempre están ahí en sintonía. Hablábamos del tema de la mujer y yo fuera del aire te comentaba de tu posición como psicóloga, de este programa que alzó la voz la primera dama en el día de ayer sobre seguir implementando el programa sobre el abuso, sobre la sexualidad en las escuelas. Se estaba implementando a nivel primario, pero ahora se va a extender a nivel de 7º y 8º grado. ¿Tú qué piensas de esto? A pesar de que el fin de semana hubo toda una situación de abuso sexual de niñas, de tráfico de niñas, y ahí estuvo el Ministerio Público rescatando a esas niñas. Mira, yo siempre hago referencia a lo que tiene que ver con el abuso y el uso de jóvenes, o en qué sentido, tanto hembra como varón, y siempre he dicho que hay un flagelo. El gobierno o los gobiernos siempre se enfocan más en lo que es economía, la parte de la salud es muy precaria, y principalmente en lo que es la psicología la dejan de lado. La salud mental. Y lo que es la parte de la salud mental mucho más. Entonces, ¿qué vamos a recuperar si niños y niñas, de cierta manera, con que papá y mamá de cierto modo tienen pluriempleo, se quedan solos, van a una tanda, vecino, alguien cercano del sector le cuida o lo vigila, y de cierta manera no hay como un cuidado? Entonces, que alguien más de cierto modo, principalmente en el plantel, te pueda decir que fue abusado o que fue amenazado, habla mucho de lo que en la casa, en la parte de los valores y la educación, nos está brindando. El poder comunicar, expresar que alguien más quizás te amenazó para que no digas algo. Y que también la misma parte de que en las escuelas ya la parte psicológica no se ve. Señores, educación física, la educación en moral y cívica que en mi tiempo se daba, hablaba mucho de educación sexual, hablaba mucho de lo que tiene que ver en la parte psicológica, y si hay, ya no es igual, ¿me entiendes? Entonces es como un pañito tibio por encimita, y que los aportes de cierta manera no se visualizan. Se habla mucho, pero se hace muy poco. Te lo digo porque estoy muy de cerca con lo que es el Colegio Dominicano de Psicólogos, nuestro CODOPSI, y de cierta manera siempre estamos en base al tema de esto, de que el gobierno pueda apoyarnos un poco más, de que se puedan abrir, yo siempre he dicho, así como en la CEUNAP o lugares comunitarios tengan oftalmólogo, algún tipo de cardiólogo, ¿por qué no hay psicología? Así es. Somos muchos de que de cierta manera, quizás no es mi caso, pero hay otros que no han ejercido nunca porque no hay plazas.
y poder alquilar un consultorio es muy costoso, ¿sabes? Entonces, ¿de qué forma entonces podemos brindar lo que es la parte de poder acompañar de forma psicológica y terapéutica a jóvenes, niños y adolescentes desde la escuela, y que esto se haya alzado ahora? Entiendo que está muy bien, pero debe de hacerse antes. Pero respeto mucho de que de cierta manera muchas veces queremos poner candado después que, ¿verdad?, que pasan las cosas, y esto no es de ahora. Podemos decir que han pasado muchísimas cosas más, pero se mantiene calladito, muy guardadito, y ahí. Sí, sobre todo el tema de este programa que viene enfocado en valores, y bien decías el tema de la moral y cívica, que ya se va a implementar, gracias a Dios. Este año se va a retomar en las escuelas públicas, pero ¿estarías tú dispuesta a unirte a esa camada de profesionales de la psicología, de que en las escuelas públicas pues que exista un psicólogo escolar, o que se mantenga, porque hay unas escuelas que sí lo tienen, y también que la psicología pues pueda ser integrada en los seguros médicos? La psicología está integrada. Lo que sí es que muchas veces... importante decirlo. Sí, la psicología está integrada en lo que es la parte de seguro médico. Lo que pasa es que muchas veces las aseguradoras no quieren hacer el pago del costo como tal. Okay. Entonces, o no quieren cubrir directamente al paciente una parte significativa que pueda entonces sustentar a lo que el profesional de la conducta pueda recibir. Que eso no está mal, pero deberían de considerar esa parte. Otro punto que tú acabas de decir, claro que sí, a mí me encanta ser parte de muchas iniciativas, pero siempre y cuando esas iniciativas de cierta manera también sean consideradas, que tu trabajo no quede simplemente por decir, representé a aquellos, señores, que pagan gasolina. Sí. Hay que hacer ciertas cositas para mantenerse también dentro de quizás dirigirse de un lugar a otro. Tiene mucho que ver con la parte pecúnica. Yo no tengo ningún problema, vuelvo y reitero, me gusta colaborar con mi nación, República Dominicana. Siempre he alzado la voz en todo lo que tiene que ver con la parte psicológica, trabajo y presto servicio en base a todo lo que tiene que ver con violencia de género. Varias instituciones de aquí del país muy importantes como PACAN, Profamilia y otras más, que soy parte de ella, pero a su vez tiene mucho que ver también con el mismo enfoque que se le da cuando la psicología es bien premiada de cierta manera, pero también aparte de eso, cómo esas instituciones se ponen a la disposición para que puedan haber plazas disponibles para las personas. Y muchas veces la gente no lo sabe, que a veces dicen, no, porque allí se hacen tal cosas. Señores, vayan, es económico, pero sobre todo nada más no es económico. Hay profesionales muy buenos que ustedes pueden ir y disfrutar de lo que realmente necesitan, y más en la parte psicológica, que en este caso es muy precaria, dentro de la familia, dentro del entorno el entorno laboral, pero sobre todo también del entorno personal. Y sobre todo la parte intrafamiliar, el tema de las parejas, de la violencia de género, que hoy en día está cobrando y está aumentando. Tú sabes que ahorita hablaba con Yasmel y tocamos un punto en base a lo que es la violencia, y tú refieres lo de la pareja. Hemos visto últimamente que se han incrementado todo lo que tiene que ver con la violencia en cuanto a feminicidio. Señores, esta es la parte educacional, principalmente en los hombres. Si usted entiende que esa persona ya no puede estar con usted, en este caso la mujer, y que de cierta manera ella no es una pieza que usted pueda poner aquí en una esquina, exacto, moverla hacia allá, si ella dice que no, entendamos ese no. Y que de cierto modo hay muchísimas mujeres que quizás se pueden adaptar a su modo vivendi, al cual a usted le gustaría. Pero no podemos tampoco sesgarle la vida a una persona de cierta manera y luego desvivirse, porque los hijos, ¿dónde quedan? Entonces entramos dentro de un flagelo de que los niños entran en un cuadro crítico psicológico, que luego entonces culpabilizan, no me voy a casar porque mi papá mató a mi mamá. Así mismo. ¿Me entiendes? Entonces también la identidad de género de un niño se ve muy arraigada a poder identificarse, que no quiera aceptar su propio género. O sea, soy hembra pero quiero ser varón, soy varón, quiero ser hembra. Eso tiene mucho que ver también con la parte educacional, lo que vemos en la casa. Y eso va mucho de lo que es dentro de la violencia, porque comenzamos entonces a odiar, a repudiar y a tener mucha incertidumbre de lo que realmente es un hogar, y eso trae mucho dolor. ¿Cómo la mujer puede evitar sentirse violentada o llegar en el momento de que se violente? Mira, eso yo lo veo a diario, y es doloroso cuando ahorita hablábamos también de eso, de lo que es el autoestima, el amor propio. Cuando tú no sabes quién eres,
quien te brinde cualquier cosa, tú te vas a sentir cómoda. O vas a entender que la violencia que vivió tu mamá con tu papá o tu papá con tu mamá, o sea, viceversa, de cierta manera, es lo mismo que tú tienes que vivir y es lo que tú le vas a replicar a tus hijos. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Si no se trabaja en la parte educacional a que la violencia no es parte de lo cotidiano y que lo normalicemos como tal, entonces no vamos a identificar de que va a haber familias sanas, hijos sanos, parejas sanas, porque estamos, vuelvo y reitero, normalizando que la violencia es parte de lo cotidiano y no es así. No es así. Ya vimos a Lauri posicionada, ya tuvimos temas contigo. ¿Qué sigue tú como profesional, como mujer? Mira, te puedo decir que realmente siguen muchas cosas que tienen que ver con la parte de aportar tanto a la mujer como a la referente a la violencia en cuanto a consumo y sustancias. Yo siempre voy a estar a disposición de poder ser parte o un ente referente a beneficiar a todo el ser humano que sea o esté disponible a que desee terapia, que es la parte que muchas veces no reconocemos. Entonces, vengo por ahí con unas cuantas cositas que después voy a poder tener la oportunidad de venir aquí y presentarlo, claro. presentarlo, que es algo que tengo hace mucho, que Dios puso en mi corazón, y poco a poco estoy dándole forma para que esto pueda surgir y que realmente pueda beneficiar quizás hasta un sector, una área, o varios sectores, siempre y cuando se puedan trasladar donde esté. Pero vuelvo y reitero, para mí va a ser siempre beneficioso darle a nuestra sociedad y a todo lo que es República Dominicana lo que por gracia he recibido en base adquirido en conocimientos de estudio. Y una pregunta, ya que anterior estábamos hablando acerca de las crisis emocionales y que íbamos a tocar el tema de las crisis emocionales dentro del hogar. ¿Cómo impacta cuando una madre tiene esa crisis emocional dentro al hogar completo? O sea, el estado emocional del hogar, ¿cómo impacta? Impacta muchísimo. Porque si mamá, que es el referente, quizás es violentada por el papá, yo entiendo que mamá siempre va a estar disponible para mí, pero mamá está emocionalmente débil para poder impulsarme. Entonces, ¿qué va a acontecer con esto? Que no va a fungir el rol correcto de mamá. Entonces, desde ahí va a afectar la parte emocional, porque va a estar muy malhumorada, muy airada, no hábil para que esas emociones sean transmitidas de forma correcta, porque tenemos neuronas espejo, y esas neuronas conectan a que si yo no me siento bien, te transmito a ti que tú no estás bien. De forma brusca te puedo responder algo que no sea muy significativo, entonces comienzas a decir que es la misma forma que tú debes de adaptar para luego entonces dentro del entorno, ya sea escuela, algún tipo de área de sociedad, niños, de familiares o amiguitos, para poder replicarlo como algo normal cuando realmente es una conducta aprendida porque mamá es violentada y de cierta manera no se siente bien. Para combatir esto es necesario que yo acepte como mamá o como violentada querer a un psicólogo. Muchas personas le tienen miedo o mito de que el que va al psicólogo pues ya está loco. Está loco. Entonces, ¿cómo yo, si tengo una situación, me doy cuenta y puedo yo admitir ir a donde un psicólogo y donde tú? Mira, lo primero es yo debo de reconocer cuál es la situación que me acontece. Y siempre digo, quien te hace la referencia muchas veces no lo hace de la forma correcta. Quizás él dice, ay, tú tienes una situación, tú tienes uno, como buen dominicano, tienes harto de hablar lo mismo, vete al psicólogo, pero tú lo que estás loca. Entonces adaptamos la palabra como tal y entendemos que es una afección de cierto modo que necesita obligatoriamente entrar dentro de ese marco cuando la realidad no es así. Señores, la psicología es un acompañamiento en la parte que necesita que todos los días nuestras emociones tengan un beneficio. Y ir a terapia también va a ser beneficioso en todo el sentido de la palabra dentro del vínculo del núcleo familiar. ¿Cuántas madres afectadas tú has podido ayudar? Bueno, si vamos en cuanto a esto, tengo trabajando violencia casi 4 años. Dentro de una estadística podríamos decir que un 25% del marco completo. Porque que somos un grupo. Sí. Tú sabes, entonces allí en Pacán tenemos la oportunidad de poder segmentar cada grupo que nos asignan, y dentro de estos grupos siempre vemos como muchas de ellas
avanzan, inician, salen de su ciclo de violencia, hay otras que simplemente duran un poco más. Pero siempre y cuando tú reconozcas que necesitas la ayuda, que es parte de lo que tú necesitas avanzar y reconocer que es necesaria, entonces desde ahí entonces inicia una sanidad consciente. El tiempo en televisión es corto, Laura, y quisiéramos quedarnos 2 horas aquí conversando y sabiendo de las emociones. Un mensaje a las mujeres que están siempre en sintonía en el poder de la mujer, y si alguna por ahí tiene alguna situación, pues se acerca donde ti, o no donde ti, simplemente a un psicólogo y pueda sanar. Mira, si estás siendo violentada o abusada, lo primero es que no necesitas obligatoriamente que se sepa. Y cuando le digo que se sepa, de que tú debas de vociferar, que vas a la parte terapéutica y psicológica, siempre es bueno que el espacio donde tú te dirijas va a haber mucha confidencialidad. Pero lo primero es que tú reconozcas que necesitas la ayuda y que puedas ir o puedas acudir a nosotros o a otras instituciones que te puedan dar la mano para que de cierta manera entonces podamos trabajar contigo en base a ese nivel de violencia. No tengas miedo, las puertas siempre van a estar abiertas, pero va a depender de ti que quieras dar el primer paso. ¿Redes sociales? ¿Dónde la gente puede encontrar? Sí, me pueden encontrar en Dosis Terapéutica, en Instagram, también me pueden escribir al 809-974-1000. Desde ahí pueden pedir cualquier tipo de información, estamos disponibles para poder brindársela. Laura, gracias por estar con nosotros. Siempre. Y a ustedes, televidentes, gracias por siempre sintonizar el poder de la mujer como todos los martes. Nosotras tenemos cita nueva vez el martes que viene y para nosotros es un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias por regalarnos el favor de su sintonía. No se pierda, en breve viene el poder de la salud.